Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre, por si no se acuerdan, es Iván. Tuvimos la primera clase, estuve a cargo de la primera clase que tuvimos y bueno, en la anterior estuvo Germán y ahora me toca nuevamente a mí. Bueno, en este caso vamos a empezar repasando un poquito qué fue lo que vimos las clases anteriores para desembocar en el tema que nos compete hoy, que es el tema del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación como un derecho humano. Bueno, arrancamos la primera clase que estuvimos juntos, vimos alguna noción básica de derecho, posteriormente hablamos un poquito de la historia de los derechos humanos, cómo surge el paradigma y algunas características especiales. Respecto de eso, me gustaría remarcar y recordar algunos de los conceptos pequeños que estuvimos viendo. En primer lugar, cuando hablábamos de que los derechos humanos surgen a partir de diferentes luchas por acceso a derechos más igualitarios o en contra de prácticas opresivas o que tendían a generar desigualdad en las sociedades. Es decir, partimos de ciertas luchas de los pueblos o distintos sujetos por convertirse en sujetos de derecho. Una vez logrado esto, se plasmaba, decíamos, el segundo paso en distintos documentos, declaraciones o tratados internacionales. Vimos algunos ejemplos. Los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa, por ejemplo, o uno que venimos remarcando hace bastante, que tocamos bastantes veces, como fue la Declaración de los Derechos Universales de Naciones Unidas en el 49. Bien, bueno, como decía, otra de las cuestiones que también me interesa, porque nos va a servir, es que recordemos el procedimiento que requería el establecimiento el ejercicio de los derechos humanos en un país. El proceso de reconocimiento. Decíamos entonces que tenemos las luchas, después hablamos de tratados internacionales, que luego, un segundo paso sería eh, trasladarse a las políticas nacionales de un país, es decir, Argentina, por ejemplo, firma el Pacto de San José de Costa Rica, y luego su legislación, si no es compatible, eso igual se va dando en la práctica, ¿no? Vimos algún caso con Germán también, y ahora vamos a ver alguno. Eh, pero bueno, si la legislación nacional no es compatible con el tratado internacional, se va acomodando. Pero después, por otro lado, un tercer paso sería las políticas públicas por parte del Estado. Es decir, ahí pasábamos un rol más activo en materia de derechos humanos, en el rol de promoción y generar las condiciones para garantizar que esos derechos se cumplan. Bien, después hablamos un poco del derecho humano a la comunicación, donde el ciudadano tiene un rol más activo y no tan pasivo como la libertad, como el ciudadano visto desde la libertad de prensa, donde el sujeto son los medios, eh, o con el derecho a la comunicación, donde los sujetos quizás varían un poco más, el derecho es mucho más amplio, pero a diferencia del derecho a la comunicación, el ciudadano sigue siendo pasivo. Entonces, en este sentido, también nos interesa remarcar eso. Después con Germán vieron algunos tratados internacionales y particularmente el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 3, y ahora igualmente lo vamos a repasar cuando arranquemos. Eh, Mejor dicho, dentro de un ratito. Arrancamos entonces vamos a mencionar primero un debate que lo van a ver en el texto de Loretti que tienen para hoy, más en profundidad, pero básicamente contrasta lo que es la visión clásica de la libertad de expresión con una visión más amplia. ¿Por qué más amplia? Porque la visión clásica es una visión que se remite a las interpretaciones que se han dado acerca de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad de expresión, sin intervención del gobierno. Según esta concepción, entonces, entendemos que el Estado, nosotros no, entienden que el Estado solamente debe limitarse a no intervenir y no censurar ninguna opinión. Pero desde una concepción más amplia, que es la concepción opuesta a esta que vendría a ser una concepción de libertad negativa, donde básicamente no se hace nada, hay otra concepción más amplia de libertad positiva, donde el Estado sí
debe llevar adelante acciones concretas en tanto generación de reglas jurídicas o de políticas públicas que garanticen la pluralidad y la diversidad de voces. Hay un constitucionalista estadounidense crítico de estas interpretaciones de la primera enmienda, que se llama Owen Fis, que sostiene que no alcanza con fomentar la libertad, sino que también se debe fomentar la igualdad como una forma de que se pueda, como un medio para poder garantizar esta libertad de comunicar. Porque, bueno, para garantizar la libertad se necesita a su vez un Estado fuerte. Pero ¿por qué es necesaria la igualdad? También van a ver que la CID, el texto está con más precisión, ahora lo repasamos rápido, pero la CID se pronunció acerca de la denegación de acceso a comunicar que genera la pobreza, porque no te permite acceder a un medio de comunicación. La concentración de poder económico lleva también a un mayor acceso a los medios y a un acceso desigual, porque en situación de pobreza no tiene posibilidad de hacer escuchar su voz. Entonces, esta concentración es peligrosa porque tiende o se puede tender a sistemas monopólicos o oligopólicos, y en ese caso, ¿quién es el que tiene la posibilidad de contrarrestar estas fuerzas? No es nada más ni nada menos que el Estado. Entonces, se termina un poco esta vieja discusión, o esta vieja idea de que el Estado es opresor de las libertades, y pasa a ser un generador de libertad en esta nueva concepción, que tiene la capacidad de generar y de ampliar a través de políticas públicas y reglas jurídicas el derecho a la información y a comunicar al resto de la sociedad. Esto es importantísimo. Ahora igual vamos a hacer un repaso histórico acerca de los distintos estadios, pero es importante entender o partir desde esta discusión de dos nociones de libertad de expresión y dos nociones del rol del Estado. Bueno, continuamos. Vamos a hacer ahora un repaso de lo que fue el rol del Estado en materia de libertad de expresión, comunicación, información y demás a lo largo de la historia. Habíamos hecho la primera clase, quizás ahora cuando lo veamos lo recuerden, un repaso sobre distintas etapas de estos derechos a lo largo de la historia, cómo fue evolucionando la concepción de la información y la comunicación como un derecho. Para esto, bueno, como les decía, continuamos con el texto de Damián Loretti, el rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación. Es un texto que forma parte de un libro que salió hace unos años que se llama Derecho a la Comunicación justamente y que es parte del material de esta cátedra. En este caso vamos a ver este artículo solamente. Bien, bueno, hablamos entonces de una serie de etapas. La primera etapa es cuando nace la prensa periódica. Esto es más o menos a mediados del siglo XVII, y la prensa periódica nace exclusivamente habilitada para quienes tenían un permiso, una licencia real, es decir, una autorización de la monarquía que les daba el monopolio o el cuasi monopolio para poder operar y para poder informar a la sociedad. En este caso estaba claramente muy restringida y ligada al Estado y al monarca como quien controlaba la información. De derechos, por ahora nada. Bien, posteriormente, a raíz de la Revolución Francesa en 1789, o sea, fines del siglo XVIII, cuando se da también la Revolución Industrial, lo que el historiador Eric Hobson, así lo cita Loretti también, llama la era de las revoluciones, que sienta las bases del Estado moderno. Justamente acá tengo el libro de Hobson donde habla de justamente la era de las revoluciones. Lo llaman la era de las revoluciones burguesas, que son las que sientan las bases del Estado moderno, y es donde se empieza a rediscutir esta cuestión de la libertad de expresión. Los sectores burgueses de una concepción liberal de la información empiezan a disputarle al Estado el monopolio de la información, y acá surge lo que entendemos como la etapa empresarista, es decir, donde el actor central en la divulgación de la información es el empresario.
vimos algo, no sé si recordarán, en la primera clase, diferenciando, por ejemplo, la libertad de prensa de la libertad de expresión, y hablábamos justamente que la libertad de prensa está ligada directamente a la empresa mediática. Bueno, esta sería una primera característica de esta etapa empresarista. Entonces decimos que primera característica, la libertad de prensa es libertad de empresa. Y como la libertad de prensa es libertad de empresa, entonces lo que va a primar, entonces hablamos de empresas periodísticas. Y si son empresas periodísticas, lo que prima es la lógica del lucro. Segunda característica. Tercera característica, o póngala en el orden que quiera, lo mencionamos recién, el actor, el único capaz de manejar la información, el poder de informar es el empresario, en este contexto, en este modelo. Y cuarta característica, si prima la lógica del lucro, la información es una mercancía y el público sería un consumidor. Estas serían las bases o las cuatro características principales del modelo empresarista. Entonces, en esta etapa de derechos, otra vez, me parece que el único que tiene derecho sería el empresario. Bien, pero este modelo entra en crisis. Principios del siglo XX, la etapa empresarista empieza a dar paso a la etapa profesionalista, como lo llama, como lo llama el autor del texto. En esta etapa profesionalista, quienes cobran mayor protagonismo empiezan a ser los periodistas. Se forman las primeras asociaciones de periodistas, se le empieza a dar un rol, un valor, se empieza a valorar socialmente y políticamente la actividad de los periodistas hacia adentro de las empresas como actores centrales en el manejo de la información. Y lo que sería la actividad informativa empieza a ser vista como una actividad de mediación pública. Es decir, el periodista tiene un rol de acercar al público la información que es de interés general, o, si se quiere, manejarse en un rol independiente respecto del poder y respecto de ciudadano común. En esta tarea de mediación, lo que, bueno, se empieza a dejar de lado el lucro y empieza a haber un ánimo un ánimo de difundir de manera profesional, organizada y constante la información de interés público. Bien, bueno, esta etapa, dijimos, comienza a principios del siglo XX, pero a mitad del siglo XX, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entramos en una nueva etapa, que sería la etapa universalista. Como lo mencionamos anteriormente, en el artículo 19 de la Declaración se menciona el derecho a la información. Este derecho a la información es bastante novedoso para las sociedades modernas, porque tanto la información como la comunicación dejan de ser un monopolio del Estado, dejan de ser ocupada o patrimonio de los empresarios, y dejan también de ser únicamente patrimonio de los periodistas, y pasan a ser un derecho humano universal, cuyo poseedor es el público. Esta sería la etapa universalista, que si se quiere la etapa más avanzada, que luego se empieza a plasmar en los organismos internacionales. Habíamos visto en la primera clase, lo vieron con Germán también, particularmente en América, por ejemplo, se plasma en la Convención de los Derechos Humanos, cuyos instrumentos principales son la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abreviada la CID. Bueno, esto a partir del siglo XX, y sería la materialización, si se quiere, de estas luchas o estos distintos movimientos en organismos internacionales.